Una vez escuchadas y entendidas las definiciones generales sobre supply chain management, y entendidas las teorías mencionadas anteriormente, podemos hablar de que el objetivo principal de integrar una cadena de abastecimiento es organizar las funciones a lo largo de la cadena con un objetivo básico de mejorar su desempeño. Finalmente, esto redundará en beneficios hacia los líderes, hacia los gerentes, para permitirles incrementar su capacidad de direccionar y tomar decisiones adecuadas en pro de satisfacer las expectativas de los clientes y del usuario final que están incluidos en nuestra cadena. Asimismo, proveerá agilidad a todo el proceso que se desarrolla a lo largo de esta. Cuando uno habla de la integración de la cadena de abastecimiento, puede uno pensar en integraciones en sentidos horizontales o verticales. Cuando mencionamos integraciones horizontales, hablamos de las corporaciones, las compañías que están en un mismo sector, en una misma categoría, que establecen alianzas para mejorar sus procesos logísticos y así mismo dar un enfoque final de satisfacción hacia el usuario. Y cuando mencionamos integraciones verticales, son todas aquellas entidades que están haciendo partícipe de la cadena, desde el proveedor, la parte manufacturera, todo el proceso de despachos y entregas hasta el cliente final. Así estamos hablando de un proceso de integración vertical. Lo que encontramos como obstáculos en este proceso de integración es que no existe realmente un método confiable para entender y detectar cuáles son los inconvenientes que se presentan a lo largo de la cadena. Es decir, si bien decíamos que la integración le provee herramientas a los gerentes, a los directivos para tomar decisiones acertadas, no hay una herramienta adicional o un método que le permita identificar los inconvenientes que se vayan presentando a lo largo de esta. Cuando hablamos de integración y cadena de abastecimiento, los conceptos comunes que suelen aparecer son push y pull. Cuando mencionamos el push, son aquellos sistemas de predicción de largo tiempo basada en órdenes de manufactura y distribución, a diferencia de un proceso o de un concepto de pull, que es cuando la manufactura y la distribución se acomodan, se ajustan a la demanda de un cliente específico. Un sistema pull permite garantizar una reducción en los lead time, en los costos, en los inventarios y mejorar la habilidad para manejar los recursos. La eficiencia, eficacia, productividad y desempeño son palabras que normalmente pueden ser confusas e interpretadas de manera errada por en diferentes escenarios, pero podemos pensar que la eficacia, con una explicación muy concreta, se refiere al buen servicio que el tránsito corporativo ofrece al consumidor. La eficacia básicamente es hacer las cosas correctamente y se emplea básicamente para representar el grado en el que se logran los objetivos. A diferencia de la eficiencia, la eficacia mencionamos que es hacer las cosas correctamente. La eficiencia habla de hacer las cosas correctas. Es el uso que se le da, el uso apropiado al recurso a lo largo del tránsito corporativo y describe un adecuado uso de los recursos para alcanzar las metas. La productividad es básicamente la medida de la cantidad generada versus la cantidad del origen. Es cuánto podemos mejorar con un mismo ingreso, con un mismo input, para obtener un mayor resultado. La productividad, finalmente, pues mencionamos, es esa medida de eficiencia, es un incremento en la salida sobre la misma cantidad de entrada. Ese es un mejor aprovechamiento de los recursos. Y el desempeño es la calidad del trabajo realizado. Entonces tenemos 4 conceptos que son muy relacionados entre sí, pero que cada uno apunta hacia un concepto un poco diferente. Y que estamos acostumbrados a verlo más en la parte operativa, productiva, y ahorita lo estamos entonces replicando en la parte de abastecimiento.
Así es. Entonces, cuando uno habla de la eficiencia de la cadena de abastecimiento, estamos pensando en la integración de operaciones internas y las adecuadas relaciones con las fuentes externas que debemos de tener con que hacen parte de la cadena de abastecimiento. Si pensamos en términos económicos, la eficiencia económica hace referencia a la situación de compensar velocidad, disponibilidad y costos y su permanente relación entre ellos. Es decir, si yo quiero incrementar la disponibilidad y tener mayor velocidad en mi proceso, es lógico que los costos que voy a tener van a ser mayores. En general, las organizaciones deben garantizar un equilibrio entre estos factores, mencionando nuevamente disponibilidad, velocidad y costo, a fin de garantizar una satisfacción del cliente en los tres aspectos. Bueno, después el tema nos habla del rendimiento y las medidas de efectividad de la cadena de abastecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Habla de que durante toda la cadena, o sea, lo que hace es enlazar lo que nos acaba de explicar nuestro compañero, y es, si medimos el desempeño de la cadena, lo que hacemos es evaluar la producción, y lo que nos hace es ayudar a la toma de decisiones y asegurar la expansión del posicionamiento del mercado. Pero si medimos la eficiencia, lo que hacemos es evaluar el método y cómo la producción se logra y se desarrolla esa cadena de abastecimiento. ¿Sí? Entonces, en una evaluamos el método y en otra lo que hacemos es evaluar solamente la producción. La lectura es muy enfática en decirnos que si medimos el rendimiento, lo que nos ayuda es a la toma de decisiones y asegurar la expansión, de ver cómo se va a ir cambiando, cómo vamos a ir cambiando al interior, ¿sí? Y esa retroalimentación dice que es fundamental, es muy importante, ¿sí? Entonces, lo que hace ella es ayudarnos a construir un modelo adecuado. Si lo vemos por la parte de la eficiencia, lo que nos dice es, cuando medimos la eficiencia, nos dice que es el método para desarrollar la cadena de abastecimiento, y lo que hace es convertir la cadena en algo más responsable, flexible, algo medible, ¿sí? Y es algo que no está planeado en ninguna parte. O sea, es algo que esa eficiencia la tenemos que medir, pero no está en ninguna parte dicho cómo va a salir. Lo que hacemos es unas mediciones, y que lo que hace es determinar cómo se puede, cómo está la naturaleza, o sea, cómo está ese método que estamos aplicando para la supply. Ya para concluir, entonces, lo que el texto nos dice es, hay dos grandes conclusiones, y son, uno, que la cadena de abastecimiento es necesaria, ¿sí? Pero ella por sí sola es insuficiente, ¿sí? Entonces solamente dice que las cadenas eficientes van a tener éxito, y de lograrlo, lo que van a hacer es dar una facilidad para identificar obstáculos y las mejoras necesarias. Y la segunda, lo que nos mostró fue enfoques teóricos y definiciones, donde lo que hacía era mostrarnos los criterios en los que se basa la cadena de suministro, la evaluación de la eficiencia y unos factores que se deben medir en esa eficiencia. Eso es todo. Bueno.